durante la Edad Media, mientras existía al andaluz en gran parte de la península ibérica. En el norte se formaron varios reinos cristianos que con el tiempo fueron creciendo y consolidándose. Estos reinos no aparecieron de golpe ni fueron iguales. Entre sí surgieron en zonas montañosas y fronterizas y se desarrollaron a lo largo de siglos mediante guerras, pactos, repoblación y organización política. El origen de los reinos cristianos se sitúa tras la conquista musulmana del año 711 después de Cristo, en el norte, donde el dominio musulmán fue menor o más difícil de mantener. Se formaron núcleos de resistencia. Uno de los primeros fue el reino de Asturias, que con el paso del tiempo se expandió y se transformó, dando lugar a otros territorios como León y Castilla. En el noreste se desarrollaron el reino de Navarra y los condados pirenaicos, y en el este surgieron los territorios que acabarían formando la corona de Aragón, con Aragón y Cataluña como zonas clave. Aunque cada reino tenía su propia historia, todos fueron ampliando sus territorios hacia el sur. A lo largo de siglos, ese avance hacia el sur se conoce tradicionalmente como reconquista, pero es importante entenderlo bien. No fue una guerra continua sin parar. Hubo periodos de batallas, sí, pero también hubo treguas, alianzas, acuerdos y pagos entre reinos cristianos y musulmanes. A veces los reinos cristianos luchaban entre ellos o se aliaban con taifas musulmanas contra otros rivales. Por eso la Edad Media peninsular fue un tiempo de conflicto, pero también de política y negociación para mantener y organizar las tierras conquistadas. Los reinos cristianos realizaron la repoblación, es decir, el asentamiento de población en los territorios ganados. Repoblar era esencial para defender la zona y hacerla productiva. Se fundaron villas y ciudades, se repartieron tierras y se otorgaron fueros, que eran leyes y privilegios para atraer habitantes. En algunos lugares la repoblación fue más rápida y en otros se hizo poco a poco, porque eran zonas peligrosas cercanas a la frontera. Las ciudades repobladas solían tener murallas y mercados y se convirtieron en centros de poder y comercio. La sociedad de los reinos cristianos fue principalmente feudal. Esto significa que la tierra era la base de la riqueza y el poder, y estaba en manos de nobles y de la iglesia. Muchos campesinos trabajaban esas tierras y pagaban rentas o servicios a cambio de protección. La figura del rey era importante, pero su poder no siempre era absoluto. Debía apoyarse en nobles, obispos y con el tiempo en ciudades. Por eso fueron apareciendo instituciones de consejo y asambleas como las cortes, donde se reunían representantes de la nobleza, el clero y en algunos casos de las ciudades. La iglesia tuvo un papel central, no solo influía en la religión, sino también en la educación, la cultura y la política. Monasterios y catedrales eran centros de escritura, enseñanza y poder. Además, rutas como el Camino de Santiago conectaron los reinos cristianos con Europa, favoreciendo el comercio, la llegada de ideas y el intercambio artístico. Gracias a eso se difundieron estilos como el románico y el gótico, que se pueden ver en muchas iglesias y catedrales. La economía en los reinos cristianos se basaba sobre todo en la agricultura y la ganadería. En algunas zonas crecieron ferias
se estabilizaban los territorios. Algunas ciudades se hicieron más importantes y comenzaron a tener más autonomía y riqueza. En resumen, los reinos cristianos peninsulares nacieron en el norte tras la conquista musulmana. Se expandieron gradualmente hacia el sur, organizaron los territorios mediante repoblación